Sí, sonido. Sí. Bueno, entonces Apolo, este hombre tenía algo que era el poder de la palabra, pero no conocía la palabra de Dios completa. Por eso le preguntaba, ¿creen ustedes que es posible que haya un cristiano que no conozca la palabra de Dios? Sí, lo hay. Hay incluso cristianos que no conocen a Cristo. Y uno dice, ay, pero no tiene sentido, el mismo nombre lo dice. Pero sabe que este hombre tenía mucha vehemencia, mucho conocimiento de la palabra de Dios. Y Priscila y Aquila, uno de los discípulos de Dios, ellos eran uno y pareja, por así decirlo, y pareja misionera también, lo ven y dicen, oye, este hombre sabe mucho. Así que vamos a enseñarle lo que él debería saber también para que no cometa errores. Así que este hombre va a Acaya y allá ellos le mandan un mensaje. Le escriben una carta a los discípulos de allí diciendo, oye, reciban a este hombre porque este hombre tiene poder de la escritura, pero está un poco confundido. Así que allá él llega, aprende más de la palabra de Dios y refutaba a todos los judíos que Jesús era el Cristo. Que de hecho hoy en día todavía los judíos no lo creen, pero él era, por así decirlo, una pieza clave para el evangelio. Ahora sí entramos en materia. Pablo en Éfeso, capítulo 19, nos presenta cómo deberíamos nosotros manejar las escrituras. Y hay 5 puntos claves. Y vamos a estudiarlo. Vamos a leer capítulo 19, versículo 1 hasta el 7 primero. Versículo 1 hasta el 7. Miren lo que dice. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído hablar que existe Espíritu Santo. Miren eso, habían unos discípulos que no conocían el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que eso es posible? O sea, nos estamos dando cuenta que es posible muchas cosas que pareciera que no tienen sentido. Habían unos discípulos que dicen, no, nosotros no sabemos qué es el Espíritu Santo. No hemos conocido el Espíritu Santo. Ahora mira a Pablo le pregunta, ven acá, pero entonces ustedes ¿qué están haciendo? ¿En qué creen ustedes? Entonces mira lo que dice el versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Y ahora viene Pablo y les dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Mira, mis hermanos, tengan presente que tú puedes ser cristiano, tener años en la iglesia y aún así no tener el Espíritu Santo en ti. Y eso es triste, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva al arrepentimiento, es el que nos lleva a entristecernos del pecado, es el que nos lleva a estudiar la palabra. Así que alguien, un cristiano sin Espíritu Santo está mal, está gravemente herido y puede caer y no se levanta de allí. Saben que yo hace poco tuve una conversación con una persona muy cercana y yo le decía, mira, el pecado imperdonable, la cual es la blasfemia contra el Espíritu Santo, no es que sea imperdonable porque el Señor dice, no, no te voy a perdonar, no, sino que si tú blasfemas contra aquel que te lleva al arrepentimiento, ¿cómo vas a llegar al arrepentimiento? Obviamente el Espíritu Santo se va de ti, así que no vas a poder encontrar nunca el camino hacia la remisión de tu pecado. Por eso es que es imperdonable, porque no hay en ti el nacer y el hacer de buscar arrepentimiento. No es que el Señor diga, no, no te quiero perdonar. Es que no hay como tú halles el perdón porque tú no encuentras el camino hacia allá. Así que alguien sin Espíritu Santo no tiene sentido que siga buscando en el camino del Señor. Porque está perdido aún estando allí en el camino correcto. Pero entonces mira lo que hizo Pablo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lengua y profetizaban. Era entre todos unos 12 hombres. ¿Saben? Aquí es donde uno hace un paréntesis. Hablar en lengua no es hablar disparates. Hablar en lengua es un don totalmente extraordinario. Es que si yo estoy hablando aquí en español, hay un árabe allá, un alemán y un estadounidense y me entienden, sin yo tener que saber hablar así. ¿Saben? Que ese don yo lo quisiera tener. Porque cuando yo trabajaba en el hotel, allá llegaba todo tipo de personas y yo como que, ¿y ahora qué hago? No puedo salir corriendo porque me toca estar aquí. Y uno se encontraba, una vez hablé con un israelí y esos hombres hablan disparateado. Y una vez me encontré un árabe que era tartamudo, así que o sea, yo pensaba que me estaba hablando en árabe y en realidad no sabía hablar. Y yo como que realmente el don de lengua es maravilloso y es bonito tenerlo, pero hoy en día no es necesario. ¿Saben que hay un don de lengua y un don de lengua angélica? Pablo habla del don de lengua angélica en Corinto, que dice, oye, no le sirve de nada, porque nada te sirve tú hablar para ti
que ni siquiera tú sabes qué es lo que dices, más bien ponte a entregar amor a los demás. Así que hoy en día el don de lengua angélica no es necesario, que es lo que vemos algunos de nuestros hermanos hablando por allá disparate, ¿verdad? Nada más se engañan ellos mismos. Pero este don de lengua sí es real, que yo te estoy hablando en mi idioma y tú me entiendes en tu idioma. Saben que eso era muy necesario en Éfeso, porque Éfeso es una ciudad portuaria que estaba en todo, una ciudad costera, ¿no? Ahí pasaba de todo, había de todo tipo de ciudadanos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque comercializaban. Venían, traían una embarcación con esto y lo otro, y lo compraban, hacían negocios. Allá había de todo tipo, hablaban de todos los idiomas. Así que cuando ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Yo te pregunto, ¿tú en qué nombre fuiste bautizado? En el nombre de Jesús. Si tú fuiste bautizado, cree lo que fuiste bautizado en el nombre de Jesús. Así que tienes el favor del Espíritu Santo a tu favor. Tienes el favor de Dios en espíritu para ti. Así que puedes tener cualquier don. Te digo esto como introducción porque más adelante nos vamos a dar cuenta que hemos sido llamados a hacer una tarea que muchas veces decimos, Señor, pero yo no sirvo para eso. Y el Señor te dice, pero tienes mi espíritu. Saben, yo muchas veces me he puesto a pensar, imagínate tú estando en el cielo. Imagínate tú estar sentado ahí al lado del león en el cielo y que se acerque, no sé, quizás un personaje bíblico que a usted le guste. Hermano, un personaje bíblico que usted diga me encanta, del Antiguo Testamento. ¿Cómo? José. Imagínense que usted se encuentra a José allá y tú le preguntas a José, oye José, ¿cómo se sintió eso de sentir la presencia de Dios en ti, poder ver los sueños de la persona, saber qué significa? ¿Qué se siente? Y que José te diga, oye, más bien dime cómo se siente tener el Espíritu Santo en ti. Porque te digo una cosa, los del Antiguo Testamento no tenían Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino después de la muerte de Cristo. Así que nosotros somos una generación santificada. Una generación que tiene el Espíritu Santo a su favor. Así que no tienes limitación de hacer algo. Lo puedes hacer todo porque el Espíritu Santo está sobre ti. Ahora vamos a continuar con la historia para ver qué tiene que ver esto, mi hermano, con la mayordomía. Vamos a ver qué pasó. Versículo 8 en adelante. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Saben? Aquí viene un punto muy especial. El que es mayordomo la palabra de Dios es mayordomo con valentía. ¿Saben? Pablo se puso a discutir en la sinagoga de Éfeso. Y Éfeso, en esa sinagoga, lo que había era puro, ¿cómo decirlo? Sin ofenderlo, ¿no? Personas embusteras, mentirosas. Hablaban pura blasfemia. Tanto así que en Éfeso, en el mundo antiguo, estaba una de las maravillas del mundo antiguo, que era el santuario de una diosa, que no voy a decir el nombre, el santuario de esa diosa. Ellos eran muy fantocheros, creían en otros dioses. Así que cuando él se pone a discutir sobre la palabra de Dios, no estaba hablando con personas que no conocían de la palabra de Dios, estaba hablando con personas que se rehusaban a creer la verdad y preferían creer su verdad. Y Pablo se puso a hablar con ellos. Y saben que Pablo comenzó con 3 meses. Él decía, oye, pero en estos 3 meses he visto que la gente sigue peleando, sigue creyendo lo suyo. Más bien vamos a apartarnos ustedes que están recién bautizados y yo me pongo a hablar con ellos. ¿Y cuánto tiempo duró predicándole? 2 años. ¿Saben cuántas veces tú le has dicho al Señor, Señor, yo le he predicado a mi familia y ellos no quieren todavía? ¿Cuántas veces has invitado a un familiar y no han venido a la iglesia, a un amigo, un vecino? Y uno dice, Señor, ya me cansé de invitarlo. Pero ¿cuánto tiempo lo has hecho? Un mayordomo del Señor sigue trabajando por la palabra de Dios, aunque no vea resultados instantáneos. Puede durar años, que el tiempo de Dios es perfecto. Simplemente sigue siendo mayordomo de su palabra. Sigue siendo mayordomo de su ley, mayordomo de todo lo que Él te pida. Sigue trabajando por Él. ¿Cuánto tiempo eres capaz de entregarle a la obra del Señor? Un verdadero mayordomo lo hace con valentía. Saben que Pablo hizo algo muy especial y esto va para ustedes, los hermanos de la iglesia. Quiero preguntar, ¿cuántos amigos hay aquí presentes? Amigos que no se han bautizado en la iglesia. Bueno, miren, les voy a decir una cosa a los hermanos, los que sí están bautizados. Pablo hizo algo aquí que nosotros debemos de hacer siempre. Miren lo que pasó, él bautizó a 12 hombres que no conocían de Jesús.
Y cuando comenzaron a discutir con personas tercas, él lo que hizo fue apartarlos y se puso a discutir él, que sí conocía más de la palabra de Dios. Saben, nosotros como iglesia muchas veces dejamos tirado al amigo o al recién bautizado. No, ya se bautizó, ya lo dejamos quieto. Y ese es el que el Satanás va directamente a atacarlo. Saben, Pablo entendía eso, decía, oye, yo no puedo dejar que ellos discutan con ellos porque su fe va a flaquear. Más bien apártense, vayan a estudiar. Yo me encargo acá que yo sí sé más que ustedes. Tengo más experiencia en esto. Pablo se enfrentó porque tenía más experiencia. Mis hermanos, si usted tiene mucha experiencia, que tiene años, más de 5 años, más de 20 años en la iglesia, es para que usted sea ministro en aquello que quieren conocer más de Dios. Aquel que tenga duda, mira, aquí conté 4 amigos, hay 4 amigos y hay muchos hermanos, podemos abarcarlo. Hay que ayudarles a entender mejor lo pertinente a la salvación, a lo que el Señor te ha mandado. Y Pablo lo hizo clarito. Y miren que ahí decía, todos los que vivían en Asia conocieron la palabra de Dios, judío, griego, todo el mundo. ¿Por qué? Por lo que le decía. En Éfeso era una ciudad portuaria. Todo el mundo escuchó el evangelio. Y Pablo solamente era para discutir con los tercos de la sinagoga. Y todo el mundo lo conoció. Saben, cuando tú eres un mayordomo de la palabra de Dios, donde tú quieras que vayas y hables de la palabra de Dios, el que necesita oír eso, lo va a oír. Siempre va a ser así. Pero vamos a seguir estudiando. Vamos a ver qué dice el versículo 11 y 12. Y hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Bueno, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Mira, si tú decides ser un verdadero mayordomo de la palabra de Dios, que tú seas un mayordomo valiente, eficaz, capaz, el Señor va a hacer grandes milagros por medio de ti. Saben que yo una vez dije, oye, le tengo envidia a Pablo, pero la envidia es mala, pero yo le tengo esa admiración a Pablo. Tú sabes que es que tú vengas y te seques con el pañuelo, lo tires y después lo cojan y se lo pongan a un enfermo y se sane. Oye, eso es de admirar realmente. Y yo decía, Señor, yo quiero hacer así, que yo me sople los mocos y con los mocos sanar a alguien. Eso es asombroso, porque limitas lo que es el hombre y pones a Dios allí. Lo que para el hombre es limitado, para Dios siempre hay esperanza, siempre hay poder. Eso es maravilloso. Pero saben que nos damos cuenta de algo. Y se lo voy a leer aquí clarito. Pablo nunca cayó ni suavizó el mensaje a pesar de que fue rechazado. Él persistió por años. Y por eso es que el Señor lo utilizó como un instrumento santo. Saben, nosotros muchas veces suavizamos el evangelio. Lo digo para todos. Si usted no es predicador, predicadora, en alguna ocasión tuvo que haber dado un estudio bíblico, o hablado de algún versículo, o haber orado. Saben, muchas veces suavizamos el poder del Espíritu Santo para no ofender a los otros. ¿Saben por qué a Jesús le decían, oye, ¿quién es este hombre que trae un evangelio nuevo? No era evangelio nuevo, era el mismo evangelio, solo que él nunca lo cambió ni lo suavizó para no ofender a nadie. Lo dijo tal cual como era. Y usted me puede decir, lo que me conocen de años, saben que yo soy muy, ¿cómo se dice? La persona que se burlan por todo. Soy muy feliz. Pero cuando es de la palabra de Dios, a mí como que se me sale lo celoso. Soy muy celoso con la palabra de Dios. Alguien viene a mí diciendo algo y yo siempre digo lo siguiente, mira, si tú quieres encontrar la verdad, siéntate y hablamos. Pero si quieres encontrar tu verdad, vete porque no la vamos a encontrar. Hay una sola verdad. Y siempre me pongo a hablar de la verdad de Dios que está en la Biblia y la encontramos porque solamente una, no hay dos, hay una sola. Vamos a encontrarla juntos. Y muchos hermanos han salido de dudas existenciales que están en la Biblia, que yo tampoco sabía que existían. Y aún así encontramos la verdad porque el Espíritu Santo está sobre nosotros, sobre aquel que lo busca en verdad. Y saben, no suavices el mensaje. Si tú eres un buen mayordomo, predica la palabra como es. Administrala tal cual como es. No le cambies letra. Y estúdiala, es la mejor manera. Y saben que Pablo, estos milagros que él hacía, era porque utilizaba la palabra como debía ser utilizada. Cortante, eficaz, directa. Y él lo hacía. De esa manera era que podía hacer milagros, porque el Señor decía, Él utiliza mi instrumento, que es la palabra que le he dado, yo lo voy a utilizar como instrumento santo. Y Pablo era un instrumento santo. Por eso yo digo, yo admiro mucho a Pablo. Pero saben que
Eso va mucho más allá, no es simplemente el querer. Porque miren lo que dice el versículo, ¿por dónde quedamos? El 13. Miren lo que dice. Y esta parte es la razón por la cual esta es mi historia favorita. Miren lo que dice. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo: os conjuro por Jesús del que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y miren lo que dice el versículo 17, que hermoso. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era glorificado el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Saben qué? Vamos a hacer un resumen. Quizás si lo leo no me entiende, pero si yo lo cuento quizás más. Todo el mundo conocía a Pablo, ya 2 años predicando y haciendo milagros, ya todo el mundo lo conocía en Éfeso. Y habían unos exorcistas ambulantes, que todavía se ven hoy en día por ahí. Esos exorcistas que siempre cobraban por hacer esto, lo otro, por hablar con tu mamá que se murió. ¿Qué hacían esto? Iban a donde estaban los poseídos y trataban de utilizar el nombre de Jesús para poder sacarlo. Y saben, habían unos 7 hijos, ojo, 7 hijos de un tal Esceva, jefe de los judíos. O sea, estos pelados saben bastante de Biblia. Y ellos fueron hacia un endemoniado y miren lo que le dijo: te conjuro en el nombre de Jesús del que predica Pablo. Y el demonio le dijo clarito: oye, yo conozco a Jesús. Es más, Jesús y yo nos conocimos en el cielo, sino por decisiones de la vida. Yo estoy acá como ángel caído y él está todavía en gloria. Pero también conozco a Pablo. Imagínate, Pablo más de una vez peleando conmigo. Más de una vez uno le tiene miedo a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Ustedes no son nadie. Se lanzó encima de él, de ellos, y los desnudó. Eso es una burla, es una sátira de lo que hizo el demonio, para que todo el mundo viera su pena. ¿Saben? Hay algo que rescatar de esto. Primero, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo dice Mateo. Mateo lo dice clarito. Yo te pregunto, ¿en qué se equivocaron ellos? En nada. El protocolo lo hicieron tal cual, porque el Señor dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre se os dará. Ellos utilizaron el nombre del Señor. Dijeron: te conjuro en el nombre de Jesús. Lo utilizaron bien. El protocolo lo hicieron bien. El problema era que Jesús estaba en su boca y no en su vida. De nada les sirve mencionar el nombre de Jesús si no viven en el nombre de Jesús. Ellos podían sacar un demonio utilizando el nombre de Jesús si hubieran vivido bajo su palabra, bajo su verdad. Y saben que ahí viene algo que también admiro de Pablo. ¿Sabe? El demonio conocía a Pablo. Yo te pregunto, ¿el infierno te conoce? Esa es una pregunta que es filosófica. El infierno sabemos que no es como el mundo lo pinta. Te hago esa pregunta de la manera filosófica y ahora te la hago de manera cristiana. ¿Satanás te conoce? Te lo pregunto porque si tú eres mayordomo de la palabra y Satanás no te conoce, no eres mayordomo de la palabra. Un ejemplo, Job. Satanás conocía clarito quién era Job y sabía lo que hacía. ¿Por qué? Porque era un hombre a quien temerle, porque era un hombre que tenía a Dios de su lado. Pablo, el demonio lo conocía y todos los demonios lo conocían porque sabían quién era y lo que podía hacer, porque era un buen mayordomo de la palabra. Por eso te pregunto, ¿Satanás te conoce? ¿Saben? Yo quiero que Satanás me conozca. Que todos los demonios y Satanás sepan quién es Oscar. Que tengan miedo de lo que yo soy capaz de hacer porque tengo esta espada, que lo puedo cortar a ellos. ¿Saben? El objetivo de nosotros es que nos conozcan por la vehemencia que tenemos de exponer la palabra de Dios a todo lugar donde vamos y de ser instrumento. Pero ¿saben que nosotros cómo podemos utilizar esta arma si no lo usamos para nosotros mismos, no la leemos? ¿Cómo tú puedes mencionar el nombre de Jesús si no vives el nombre de Jesús? ¿Cómo tú puedes hablar de la Biblia si no estudias la Biblia, si no lees la Biblia? ¿Saben que en cierta ocasión un pastor llega nuevo a un distrito? Ese distrito nada más tenía una sola iglesia. Y él va y predica en la iglesia el primer día. Y el primer anciano con su esposa, que era directora de Dorcas, dijeron: oye, tenemos que invitar al pastor a almorzar, mira que somos líderes y esto, pastor es nuevo, dale amor, listo, vamos a preparar todo. Hicieron un banquete y todo.
Cuando el pastor termina la predica, le dicen, oye, pastor, le invitamos a predicar, a almorzar, vamos. Ah, listo, sí, claro. El que es buen predicador es buen comedor. Eso siempre es así. Así que él va a almorzar y él ve que ponen unos platos de lujo, hermosos, unos tenedores dorados, de oro supuestamente. Y todo era como mucho lujo. Y el pastor comienza a hablar con ellos y él notaba algo raro. Y bueno, comenzaron a comer, se acabó la comida, se pusieron a hablar y él seguía notando algo raro allí. Y listo, él dice, bueno, hermano, nos vemos. Tengo que ir allá, tengo que ir a otro lugar, esto. Ah, bueno, listo, pastor, nos vemos. Y la mujer recogiendo los manteles y todo, él le dice, oye, amor, te falta un tenedor. ¿Un tenedor de qué? De lo que comimos, de oro. Ay, pero ¿cuál? No, y mira que particularmente, no es que yo diga nada, no, era el que estaba utilizando el pastor y no lo encuentro. Ay, amor, no vaya a pensar que el pastor se lo robó. No, no, yo digo, normal, ¿no? Un comentario de mujer. Bueno, igual vamos a hacer una cosa, si no lo encuentras de aquí al otro sábado le preguntamos al pastor. Ah, bueno, dale, listo. Llegué el sábado y el pastor no fue allá porque estaba haciendo otra labor. Y bueno, no le pudieron preguntar, pasó otra semana y ahí sí se encuentran con el pastor, 2 semanas después. Y le dice, oye, pastor, venga, esto es una pregunta. Lo que pasa es que nosotros, ¿usted se acuerda que almorzamos, los cubiertos, que no encontramos el tenedor en donde usted comió? Ah, no, hermano, eso está dentro de la Biblia. Yo se lo puse dentro de su Biblia. Y el hermano con pena dice, ah, no, es que no había buscado allí. Hermano, si usted leyera la Biblia se hubiera dado cuenta que estaba allí. Y lo hubiera encontrado el mismo día. Pero imagínate, 2 semanas sin abrir su Biblia. ¿Saben? El pastor le dijo clarito, mira hermano, durante todo el almuerzo yo noté algo raro. Y era que usted nunca me mencionó la palabra de Dios. Nunca hablamos de la Biblia, nunca hablamos de la iglesia. Solamente lo escuché hablar de su negocio, de su empresa, de su familia también, pero la Biblia la dejó a un lado. Y veo que no solamente fue ese día, sino durante 2 semanas. Ahí estaba el tenedor y la Biblia sucia de espagueti. Pero sabe que eso no pasa a muchos. Muchos que tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 allá en su casa y usted le pasa el dedo y es puro mugre. La hoja usted la pasa y se rompe porque ya está seca de tanto tiempo y abierto. Pero de nada te sirve abrir la palabra de Dios si no la vives, si no la lees, si no la estudias. Y otra cosa es leerla, a estudiarla. Porque tú puedes leer un versículo, estudiarlo es el saber por qué dice eso. Un buen mayordomo de la palabra de Dios, el que administra bien la palabra de Dios, no es solamente el que dice Señor, Señor, sino el que vive en el Señor, Señor. Y ahí está el ejemplo de estos 7 hombres. Fueron avergonzados. ¿Saben que ahí uno se da cuenta de algo? Ya se me estaba olvidando ese punto. Ellos salieron desnudos y todo el mundo los vio. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Quién lo lee? ¿Qué hicieron ellos en la última parte del versículo? ¿Qué hicieron? Miren lo que dice, versículo 17. Y tuvieron temor todos ellos y era glorificado el nombre de Jesús. ¿Saben? Ahí no estaba Pablo predicando de Jesús. Pablo estaba ahí en la sinagoga todavía peleando con los tercos. ¿Ahí quién estaba? ¿Quién me dice? Alguien que responda. ¿Quién estaba en esa escena? Estaba el endemoniado y los 7 hijos de Taleseba. ¿Quién estaba predicando de Jesús? Nadie. ¿Saben por qué? Porque cuando la palabra de Dios debe de llegar a la persona correcta, va a llegar de la manera correcta. ¿Y saben quién predicó allí? El endemoniado. El endemoniado fue el que predicó de Jesús, con sus hechos. Por eso es que la palabra dice, si tú te quedas callado, aún las piedras hablarían. Si tú te quedas callado, aún los demonios predicarían de Jesús. Y uno dice, wow, realmente el poder de Dios es asombroso. ¿No me crees? Ahí está la historia. Por algo que hizo un endemoniado fue que el nombre del Señor fue glorificado. Y dice, tuvieron temor. Claro, uy, ¿eso qué es? Tuvieron temor porque vieron que su vida era inútil fuera de la vida de Dios, fuera de Dios. Y es asombroso. Y saben que más adelante vemos algo muy importante. Versículo 18. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que practicaban la magia trajeron sus libros y lo quemaron delante de todos. Y echando cuenta de su valor, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Usted lo lee así sencillo, como le decía, usted lee la Biblia, esa historia, esa parte y uno dice, wow, 50,000 piezas. Pero si usted estudia lo que dice ese versículo, se va a dar cuenta de algo. ¿Quién sabe cuánto cuesta una pieza de plata en esa época, en ese momento en Éfeso?
Una pieza de plata se llamaba también el denario, porque el denario estaba hecho de plata. Una pieza de plata es un denario. Un denario era la paga de un día de una persona. La paga de un día. Tú trabajas un día y te pagan un denario. Hoy en día, ¿cuánto cuesta el día laboral? 52.000. Vamos a decir que 50.000, para sacar la cuenta. Y eran 50.000 piezas de plata, 50.000 denarios, 50.000 días de trabajo. ¿Cuántos años dura eso? Si trabaja de lunes a viernes son 160 años trabajando para comprar esos libros que ellos quemaron. En pesos colombianos, si decimos que un denario es un pago por día, o sea, 50.000 pesos, ¿cuánto es? 2.500 millones de pesos entre esos libros que quemaron. ¿Qué haría usted con 2.500 millones, hermano? No estaría aquí. Yo sé que no estaría aquí. ¿Usted qué harían con 2.500 millones? Se lo digo sinceramente, yo no estaría aquí. Porque mi sueño es ir a otro lugar y conocer otras cosas, ir a predicar en otros idiomas y todo. Y con esa plata basta y sobra. Pero gracias a Dios que no la tengo, porque les aseguro que con esa plata me olvido de por qué la quería. Pero imagínense, 2.500 millones unos libros de magia. ¿Saben que a esos hombres no les dolió? Ellos dijeron, ¿sabes? Ninguna magia es tan poderosa como Cristo Jesús. Y lo quemaron. Ahora yo te pregunto, ¿qué es eso que tienes en tu vida que le estás dando más valor que a la misma Biblia? ¿Qué tienes en tu vida que estás diciendo, oye, le estoy dando más importancia a esto que a la palabra de Dios? ¿Sabes? Si tienes algo que te está frenando para conocer a Jesús, quémalo. Porque no eres mayordomo si tienes algo que te retiene. Otra cosa que le iba a decir, un mayordomo no es aquel que se bautiza y está en la iglesia. Un mayordomo es todo el mundo está llamado a ser mayordomo de la cosa que Dios administra. Pero si tú eres hermano de la iglesia bautizado, el Señor te ha dado una responsabilidad aún más grande y es su palabra. ¿Saben? Si nosotros no sabemos administrar la palabra de Dios, no sabemos administrar nuestra vida y nuestra vida está perdida sin una buena administración. Y saben que estos hombres acá dijeron, oye, ¿sabes qué? Mi vida está perdida porque ningún poder de hombre con sus libros de magia hace el cambio como lo hace Cristo en mí. Claro, ellos vieron como un demonio conocía a mismo Jesús, como un demonio conocía a Pablo, así que dijeron, oye, esto no importa, y lo quemaron. 2.500 millones, eso es demasiado. Yo creo que ni siquiera el hombre más rico del mundo lo tiene, no, mentira, sí lo tiene, pero unos libros que costaran eso. Renuncia a aquello que te hace encontrarte con la gracia de Dios a través de su palabra. Renuncia a aquello que te impide administrar bien la palabra de Dios. Y mire, culminamos con estos dos versículos. El último versículo, el versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. ¿Saben por qué creció en Éfeso la palabra de Dios? Porque hubo un hombre llamado Pablo que dijo, estos necesitan de Dios. ¿Saben? Allá afuera hay un Éfeso. Allá afuera Barranquilla es un Éfeso, quizás está peor. Allá afuera necesitan de Dios. Y tú que conoces de la palabra, ¿qué estás haciendo con ella? La Santa Biblia, la palabra de Dios, está para compartirla con el mundo, no para guardarla en ti. Por eso es que lo dice Lucas 8:16. Tú no enciendes una lámpara para ponerla debajo de una cama o taparla, sino para que todo el mundo la vea. Si tú prendes una vela sin luz, no es para taparlas, no hacen nada. La Biblia es la luz. Por eso es que dice, ¿cómo dice el versículo acerca de la Biblia? Hay un versículo que especifica realmente el significado de Biblia. ¿Qué dice? Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Es luz. Y una luz llega a todo aquel que la quiere ver. Y allá afuera hay muchos que necesitan de ella. ¿Saben? Termino con eso. Yo conozco a un hombre. Yo llevé una campaña en la iglesia de Sarón. Y allá había un hombre que llamaba mucho la atención. O sea, él como que resplandecía allí donde estaba. ¿Por qué? Porque él siempre está sucio, los pelos como si fuera un loquito de la calle. Y él estaba allí, yo en toda la campaña viéndolo y yo, oye, este hombre me llama la atención de algo. Y hay algo en mí, cuando alguien me llama la atención, yo sé que por algo que el Señor quiere que pase. Me ha pasado muchas veces. Yo lo veía y yo, oye, voy a investigar quién es. Le pregunté a mi mejor amigo, oye, ¿sé quién es? Oh, él es Wilmar. Ah, Wilmar. Ah, listo, dale. Me acerco a él en una de las noches y yo le digo, ah, Wilmar, ¿cómo vamos? Bendiciones. Y él me dice, oiga, se equivocó en algo. Y yo, anda, me equivoqué en la prédica.
lo que pasa es que usted no dijo tal cosa, tal cosa, tal cosa, porque mira que esto y esto. Y yo, uy, este hombre sabe más de Biblia que yo. Voy a decirle que termine la campaña. Y yo dije, no, este no, ese es de seguro algún hermano de la iglesia bautizado. Sigo preguntando por él y no es de la iglesia, no es bautizado. Yo, ¿y este cómo conoce de Biblia? Así que le dije, oye, te quiero visitar. Bueno, listo, cuando usted quiera, vaya a mi casa. Listo. Lo que terminó de semana me la pasó fue en la casa de él metido. Y saben que yo aprendí más de él que él de mí. Y saben lo que me asombra es que él es ciego. Él en un accidente perdió parte de su cerebro, perdió la pierna y por perder la parte del cerebro quedó ciego. Yo le decía, oye, ¿tú cómo lees la Biblia? No, yo no la leo. Yo la escucho por la radio, la escucho de esto, de predicadores como tú. Y sí tiene varios errores en cuanto al nombre de un personaje o esto o lo otro, pero sabe de Biblia. Y yo una vez le dije, oye, ¿por qué no te bautizas? No, porque la iglesia me dice que no me puedo bautizar. ¿Por qué? Que no vivo con mi esposa. Y yo pues lo que hice fue, ok, ahí sí no puedo hacer mucho, ¿no? Pero yo tenía esa intriga, porque yo decía, oye, pero si él no vive con la esposa y no vive con ningún otro y su esposa no vive con ningún otro, voy a investigar para ver si está mal eso, lo otro, en fin. El punto es que este hombre, luego que ya yo investigué, investigamos su vida, él sí se puede bautizar. Y yo le decía, él me decía, no, ya no tengo ganas. Ya no está el nacer en mí de hacerlo. Me siento bien así como estoy. Y yo más de una vez he hablado con él de la historia de Nicodemo. Dice, oye, el que es de espíritu tiene que nacer de agua. De nada te sirve conocer la palabra si no entregas tu vida al Señor a través del bautismo. El mismo Jesús lo dice, esto, lo otro. Y él me dice, cuando quería, no pude. Ahora la verdad es que ya no quiero. Y él hace poco, no sé si ustedes han visto la noticia del bus que se volteó en la Loma de la Manga, que murió incluso dos jóvenes, y todos salieron gravemente heridos, uno con el hueso por aquí, el otro por acá. Él estaba en ese bus y él nada más salió con un raspón en el brazo. Y yo le dije, oye Wilmar, realmente si tú no le entregas tu vida a Dios hoy, se va a ir tu vida efímera tan rápido. ¿Saben, mis hermanos? Con esto quiero decirle dos cosas. Si tú ya conoces la Biblia, la tienes en tu mano, la tienes en tu casa, si ya conoces este lugar, este santo templo del Señor, ¿qué te hace falta para bautizarte? ¿Qué te hace falta para entregarle tu vida al Señor? Eso es para los amigos. Ahora, hermanos, día con día tienes un bautismo personal con Dios. Día con día tienes un bautismo a través de su palabra. Día con día le entregas tu ser al Señor. Eres buen mayordomo de su palabra, de tu vida, de la vida que Él te ha dado. ¿Saben? Porque el tiempo ya se está acabando. El tiempo ya, realmente ya no hay tiempo. Uno ve el reloj y uno dice, no, el tiempo se va pasando muy rápido. Está profetizado. El tiempo de entregarte realmente a Dios, seas ya bautizado o no, es ahora. ¿Qué estamos haciendo realmente con nuestra mayordomía? Saben que en la administración, los pilares de la administración son los siguientes: planear, organizar, dirigir y controlar. Esos son los pilares. Y en mayordomía no son otros, son los mismos: planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Estás planeando tu vida? Y en esa planeación de metas, propósitos, ¿tienes a Dios allí como foco o estás sacando a Dios de tu vida? ¿Estás organizando tu vida? Si estás aquí con una ropa bien elegante, estás organizándola. Dijiste, Señor, mañana me pongo esta camisa, esta corbata, este pantalón, estos zapatos, pero ¿las organizas con Dios o fuera de Dios? ¿Estás dirigiendo tu vida de la manera correcta o te estás olvidando de la palabra de Dios? Ahora, el Señor te está entregando el control de tu vida. ¿Estás teniendo un buen control? ¿O estás diciendo, Señor, toma todo el control, yo ya no puedo más? ¿Saben? Yo quiero que escuchemos un especial ahora, que quizás es como un llamado para cada uno de nosotros. Un himno muy hermoso. Y quiero que meditemos en la letra. Mientras el hermano está allí cantándolo, cierra los ojos y medita en la letra. Y piensa en todo lo que hemos dicho hoy. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Con la mayordomía de la palabra del Señor. Muy buenos días, hermanos, feliz sábado, amén. Para mí es un orgullo, ¿cierto? Y una alegría estar nuevamente con cada uno de ustedes. Tenía unos añitos que no venía a este lugar a cantar, ¿cierto? Pero yo creo que en la vida tenemos un propósito, y el propósito es alabar, glorificar el nombre de Dios y cada día mejorar nuestros pensamientos y nuestros actuares para el servicio de Dios, amén.
para honra y gloria de Dios. Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Te confiesa su delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Amén. ¿Saben, mis hermanos? El secreto para uno ser buen mayordomo, buen cristiano, buen hijo de Dios, es rendirnos siempre a la voluntad de Él. ¿Saben? La palabra de Dios no es decoración, no es un libro, no son simples palabras, son más que palabras. Es fuego ardiente que está esperando a quemar a todo aquel que la necesita. ¿Saben? En Santiago capítulo 1, versículo 22, que lo leímos, se lo leo según el lenguaje actual moderno. Me gusta esa versión. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan muchos. Llévenla a la práctica. Vamos a orar. ¿Oramos? Padre eterno que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre hoy y siempre. Gracias, Señor, porque día con día nos traes enseñanzas vivas para vivir en nuestra vida. Que sea tú siempre ayudándonos a poder meditar en cada una de las letras, palabras que están en tu ley, en tu palabra. Esa espada que tú nos has dado para poder ser utilizada como arma, muchas veces la dejamos como decoración para nuestro bolso, para nuestros hombros, para nuestros brazos, solamente lo utilizamos de vez en cuando. Ayúdanos a saber
que si queremos ser unos buenos mayordomos de tu palabra, debemos de ser de tu palabra nuestra vida, vivir en tu palabra, con tu palabra, y siempre ir y predicar tu palabra a todo lugar. Te pongo en tus manos a cada una de las vidas de mis hermanos aquí presentes, cada uno de los amigos que han venido aquí, que sé que con el simple hecho de haber venido a este lugar en este tu día santo, ya es porque has llamado para salvación eterna. Y a cada uno de mis hermanos te pido que sea tú ayudándolo a ser dirigentes en cuanto a tu ley, en cuanto a tu palabra. Ayúdanos a saber administrar bien cada uno de lo que tú nos has dado. Todo lo que has puesto en nuestras manos queremos hacer de ello una buena administración. Ayúdanos a ser buenos mayordomos en nuestros hogares, con nuestros amigos, vecinos, en nuestra iglesia. Ponemos nuestras vidas en tus manos, porque tú eres Rey sobre todo y nos llevarás a los delicados pactos donde queremos estar. Bendícenos y guárdanos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor te bendiga grandemente, que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes.